cosas, vamos a leer Génesis capítulo 17, pero no vamos a leer vamos a leer todo el capítulo, del 1 al 27, ¿listo? Entonces, para descansar mi garganta, va a dirigir la lectura Cristian. Él lee uno y el resto lee el otro. Amén. Mientras tanto, amén. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y me multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes serán de ti. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti de generación en generación. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y desde hace 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no tolere su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. De modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón circunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será contada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino su nombre será Sara. La bendeciré, la bendeciré, y si la bendeciré, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Pues Abraham se puso sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años habrá de nacerle hijo. Sara ya de 90 años habrá de nacer hijo. Y dijo Abraham: ojalá el Señor viva delante de ti. Respondió Elohim: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Israel. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. En cuanto a Israel, que hablaré de ti, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Todo el príncipe que se entrará, le heredaré de una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, porque Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como lo le había dicho. E Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne del prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y Ismael su hijo. Todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado, el extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. Hay un tema central ahí, ¿no? Un tema central en el cual debemos detenernos, ¿cierto? Porque estamos corriendo por Génesis,
y nos correspondió Génesis capítulo 17. Luego entonces no podemos pasar por alto esta situación, ¿cierto? Este tema que tiene que ver con la circuncisión. Es un tema bíblico y es un tema complicado que ha estado en boca de muchos púlpitos, de muchos predicadores, ¿cierto? Y que ha sido tomado de dos maneras. La manera más fuerte, o la manera de interpretar este concepto más fuerte, es que ya no hay que hacer circuncisión. Pero hay otra manera, ¿cierto? Esa manera tiene que ver con que sí tenemos que hacernos circuncisión todavía. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra sobre este tema, porque pues estamos en medio de él. Vamos a ir tocando los versículos y a medida que vamos tocando los versículos, pues así mismo vamos introduciéndonos en este tema. Génesis capítulo 17, versículo 1, dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice cómo se presenta cómo abre, ¿cierto?, este tema o este diálogo, y no es casualidad que el versículo 1 del capítulo 17 lo presente así. Presenta a un hombre, no un hombre cualquiera, desde luego, un hombre escogido, seleccionado, pero por su corazón y por sus acciones delante del Señor. Y dice que este hombre, Abraham, ¿cierto?, tenía 99 años. Y eso nos debería reflexionar, hacer reflexionar. Y la primera pregunta que saldría de acá es: venga, ¿hasta qué edad? Yo tengo 70 años, yo tengo 60 años, ¿yo ya para qué? ¿Para qué eso? ¿Cierto? Pero fíjense que la Biblia nos dice que tenía Abraham 99 años y que el Señor le llamó y le dio una orden para establecer su pacto. Luego podríamos determinar que no hay límite para esta acción que hizo Abraham. Hubiera podido ser de 175 años, ¿o no? Pero por el tiempo y los sazones del Señor, a él le plació que fuera esta edad. Quizás porque hoy es cuando tenemos el problema de que si sí o si no, y son pocos los que viven más de 100 años. Esa es la ratifica. ¿Cómo? Esa edad ratifica hoy en día que el hombre todo tiene que hacer ratificar. Ok, entonces ahí aquí. Y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor. Fíjese que él le apareció y le dijo: yo soy Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Un estándar alto, ¿no? Vemos también que se muestra como Elohim Todopoderoso, ¿cierto? Y la palabra todopoderoso en el hebreo es Shaddai, que implica específicamente todo o con toda autoridad, con todo el poder. No se sale nada de ahí, todo lo puede hacer. ¿Tienen ustedes un Dios todopoderoso? ¿Tienen ustedes a un Elohim, el Shaddai? Porque yo sí. Ahora, si tiene esa condición de ser todopoderoso, ¿qué no podrá hacer Dios en el pensamiento humano? ¿Qué no podrá hacer? Solo una cosa no puede hacer, ¿no? Permitir pecar. No pecar. Eso no lo puede hacer Dios. Por su misma esencia, por su misma sustancia, ¿sí? Por su misma perfección. Dice Dios omnipotente, todopoderoso es lo que implica. Ahora le coloca un estándar interesante a Abraham. Dice: anda delante de mí y sé perfecto. Entonces de entrada uno podría decir: venga, hacer la reflexión y decir: ser perfecto.
¿Habrá un hombre perfecto? No. Ah, y ahí la respuesta de por qué el mundo está como está. ¿Sí? Porque los hombres perfectos andan delante del Señor. Y si no hay hombres perfectos, este mundo está cayendo muy, muy bajo. Ah, pero es que la perfección es algo tan lejano. ¿Cómo encontramos perfección? ¿En dónde encontramos perfección? En un hombre, ¿cierto? Bajo la sujeción de la palabra. Quiere decir que no podría obrar sin antes validar lo que la palabra le dice. Y allí se tendría la condición de ser perfecto. Pero eso es lo que el Señor le está pidiendo a Abraham. Ser perfecto. Ahora, Abraham, ¿de dónde era? Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. ¿No era extraterrestre? ¿Sí lo era? No. No demoran entonces de aquí sacar la teoría de que Abraham es extraterrestre. ¿Cierto? Pero fíjense que el Señor le pide algo a Abraham. Dios le pediría algo de lo que él no pudiera hacer. ¿Sí? Dios se convierte como un Dios injusto. Ah, bueno, entonces si nos pide cumplir mandamientos, ¿por qué no los cumplimos? ¿Podemos cumplir los mandamientos? Claro que sí. El problema es que no queremos, no estamos interesados. Dice, ¿qué es lo que nos hace perfectos? Ya lo dijimos, ¿cierto? Lo que nos hace perfectos no es otra cosa, sino la Torah. Ese momento, esos espacios en los cuales destinamos para estudiar, reflexionar y practicar. Porque no se trata, acuérdense mis hermanos, no se trata de ser solamente oidores, sino de ser hacedores. Y ahí es el problema. Ahí es donde encontramos el problema en la humanidad. Porque nos gusta oír. Y cuando oímos, ¿qué hacemos? Sí, ay, qué bonito. Sí. Algunos dicen, haga otra vez, pastor, para que se le ponga la baja. Pero entonces nos gusta escuchar. El problema viene siendo cuando tenemos que actuar. Ahí es el problema. Ahí es que se necesitan hombres que crean en un Dios todopoderoso. Hombres con condición de ser perfectos delante de Dios. Ahora, ¿Abraham se equivocó? Hemos visto en el estudio de Génesis que sí, que tuvo condiciones que no eran del estándar de Dios, porque es humano. Pero lo que lo hace diferente es que siempre estuvo bajo la sujeción y cuando se equivocó, se arrepintió y validó y continuó, que es el gran problema. A veces no continuamos porque decimos, no, ya para qué, soy tan pecador. ¿Sí? La verdad es que yo soy tan malo. Hay noticias para eso. Yeshua vino a los pecadores. ¿No dice la palabra que vino a los enfermos? Porque los sanos no necesitan del médico. Y Yeshua es nuestro médico por excelencia. Así que lo que hay que aprender a identificar qué es esa dolencia, esa enfermedad, y presentársela al gran médico, a nuestro gran Salvador. Un autoanálisis. Muy bien, continuemos. Sencillo, capítulo 17, versículo 2. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Alguna vez me dijeron, oiga, pastor, es que ahí es como una regla gramatical mal, ¿no? Porque ¿cómo es que dice, y pondré mi pacto entre mí y ti? A ver, ¿cómo así? Muy sencillo, nada que hacer. Vamos a validar primero lo que es pacto. Viene del hebreo, desde luego, 1285 verib, ¿cierto?
Dice, en el sentido de cortante. ¿Se dan cuenta que la idea del pacto tiene o apunta a algo que puede cortar? Entonces ahí tenemos que validar cuál es el pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es lo que corta? Y siendo cortado se constituye en pacto. Dice la siguiente definición es pacto porque se hace pasando en medio de los pedazos de la carne. ¿Sí se acuerdan? Cuando se parte se hace un pacto específico con Dios y el Señor pasa en medio de los pedazos del animal, validando y consumiendo ese pacto. Así que este pacto tiene esa condición de ser validado directamente con Dios. Aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. Esas ya son las definiciones que podemos encontrar a lo largo de la escritura. Pero es interesante que tiene el sentido de cortante o de cortar en este versículo. Ahora, ahí les presento la imagen, ¿cierto? Cuando él pasa en medio, dice entre mí y ti. No hay otra manera de escribir ahí, porque no hay nadie más grande que Dios. Así que Él siempre será primero, aunque gramaticalmente no les suene. Pero como Dios domina todas las reglas, ¿cierto? Y nosotros somos conscientes de que Él es Dios, pues la gramática ahí, ¿cierto? La dejamos a un lado para decir, tú eres el Todopoderoso, ¿cierto? Primero tú, y así se deberían validar los pactos. Primero Él y luego yo. Porque si Él lo avala, créanme que ese pacto ciertamente va a llevar a un bienestar para nuestras vidas. ¿Dios quiere algo malo para nosotros? Entonces, ¿por qué nos negamos? Bienvenido, hermano, allá hay asientos vacíos. Quedó grabado a nivel internacional. Muy bien. Ok, entonces ese pacto, Dios quiere las cosas, las mejores cosas para nosotros, ¿sí? Entonces no hay otra manera de presentarlo. Es el orden adecuado, primero el Padre, lo estábamos diciendo. Vamos al versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo. Dice que también hay enseñanza como en todos los versículos. Y nos presenta algo en lo cual debemos detenernos. La postura adecuada para hablar con el Señor, ¿cuál es? Postrado. Postrado. ¿Sí? Porque es una acción que demuestra con quién se está hablando. Él se postró sobre su rostro, ¿cierto? Y Elohim habló con él diciendo. Ahora, ¿cuánto hace fue la última vez que hablamos en esa condición con nuestro Dios? Amén por los que han hecho, ¿cierto? Amén. Amén por los que lo hacen todos los días. Porque es reconocer la grandeza de Dios. Así debemos hablar. Con el rostro al piso. Porque estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Debe tener esa condición. Y nos acordamos de la entrega de la Torá. Cuando el hombre no soporta ver, ¿cierto?, la presencia del Señor. Entonces es mostrar esa reverencia a nuestro Dios y decirle, solo tú eres el grande. Miremos los versículos del 4 al 8. Y entonces, ayúdenme a leer ahí. David,
del versículo 4 al versículo 8. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchos hombres de quien, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchos hombres de quien, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perfecto, para ser tu Dios, y tu descendencia después de ti, y te daré a ti la descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra en Canaán, en heredad perpetua, y seré Dios de ella. Amén. Varias cosas porque te dicen, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente, ¿cierto? De mucha gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera. Entonces hay varias condiciones o varias situaciones que están incluidas en este pacto y que las vamos a validar más adelante, ¿cierto? Dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, nuevamente, ¿cierto? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Ahora, lo que debemos aclarar acá es que ese pacto, ¿para quién es? ¿Para Isaac? Sí, claro. Versículo 7. Dice, y estableceré mi pacto. Fíjense que es algo del Señor dado a su creación o a su criatura, ¿cierto? Algo que sale del Señor. Mi pacto entre mí y ti, por eso la condición, y tu descendencia. La descendencia de Abraham, o ya aquí de Abraham, solo recae en Isaac. De ahí para adelante, todo el que se considere, ¿cierto?, de esas líneas. Después de ti, en tus generaciones. Así que eso amplía un poco la condición de alcance del pacto. No es solamente para Abraham, no es solamente para Isaac, no es solamente para Jacob, es para sus generaciones. Por pacto perpetuo. ¿Cuándo acaba? ¿El perpetuo hasta dónde llega? Un eterno continuo. Nunca acaba. Perpetuo. Para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y el versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Realmente la tierra, ¿qué es? La consecuencia, o más bien la bendición de aceptar ese pacto. Parte de la bendición, ¿cierto? Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Quiere decir que si el pacto que está presentándose es perpetua, la condición de heredad también es perpetua. Porque en la medida en que exista también existirá la bendición. Por eso es que hasta hoy, ¿qué pasa? Vemos al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, ¿cierto? Y eso lo validamos sencillo, dice versículo 5 para él. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Si es básico, vamos a aclarar los dos términos. Abraham, ¿cierto? Contracción, ¿cierto? Padre enaltecido. Abraham, nombre original de Abraham, que significa padre enaltecido. Y ese nombre de padre enaltecido fue cambiado por Abraham, que es la contracción del hebreo 1, ¿cierto? Y una raíz que no se usa. Dice padre de multitud. Abraham, nombre posterior de Abraham, ¿cierto? Entonces tiene la condición de ser muy poblado.
Padre de multitudes, literalmente, como dice en el versículo, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Entonces, de ser un hombre enaltecido, pasó a tener la condición de ser enaltecido, pero con bendición de ser el padre de mucha gente. Esas son las obras que hace el Señor, que de alguien que no tiene la condición física de procrear, sencillamente Él, por su potestad y por su voluntad, lo vuelve padre de multitudes. Y eso debería hacernos pensar en la manera en que Dios bendice, ¿no? Bendice poquito. ¿A quién bendice en esa condición de multitud? A sus hijos verdaderos, a los hijos que cumplen la condición de estar humillados delante de Él y buscar la perfección en presencia del Señor. Entonces, para validar, ¿nos falta? Nos falta, pero vamos en un camino, ¿cierto? Y ese camino lo debemos seguir caminando, debemos acercarnos cada día, cada momento. Muy bien, miremos el versículo 9 y 10. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, habla con él, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia y después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y aquí hay que detenernos un poquito, porque el Señor dice ya, mire, Dios nuestro Padre, ¿cierto? Habla con Abraham directamente y dice, vas a guardar mi pacto. Y el versículo 10 dice, este es mi pacto. Este pacto que tú guardarás, ¿cierto? Que vamos a hacer entre mí y ti, ¿cierto? Dios y Abraham. Pero además que tiene afectación a su descendencia por toda la eternidad, ¿cierto? Es el siguiente: serás circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces dice cómo revive o tiene condición esas palabras de lo que se está haciendo. Eso quiere decir que la respuesta a la pregunta, ¿los hijos de Abraham deben ser circuncidados? Sí. ¿Cuál sería la respuesta? Todo varón. Todo varón, ¿cierto? Sí. Y a la pregunta, ¿es usted hijo de Abraham o de Abraham? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Para los varones. Amén. Amén, ¿cierto? La pregunta es, los que no están circuncidados, ¿qué responden? Que sí, que es el ya, pero todavía no, ¿cierto? Porque la Biblia no está validando eso. Los hijos de Abraham serán circuncidados por la eternidad, porque es un pacto de linaje. Luego entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no soy circuncidado, no puedo llamarme hijo de Abraham. Así Pablo lo haya dicho, que entre otras cosas no lo dijo, ya lo miraremos. ¿Sí se dan cuenta? Eso para ir cerrando, introduciendo el tema a la verdad que se encuentra en la Biblia. ¿Sí leen así o no leen así? Estoy leyendo es Biblia. Dice, será circuncidado todo varón entre vosotros. Así que si tenemos por padre a Abraham, debemos tener esa condición. ¿Qué es la circuncisión? Tema general para aclarar, para que quede en el acta.
Definición médica, claro, tenemos una definición médica, ¿cierto? Dice, la circuncisión consiste en la extirpación, ¿cierto?, parcial o total del prepucio, el pliegue móvil de piel que cubre y protege el glande del pene. Representa la operación quirúrgica más frecuente en el mundo. Curiosamente, no en el pueblo que lee la Biblia. ¿Se dan cuenta que dice que representa la operación más frecuente en el mundo? Pero cuando se habla a las personas que leen la Biblia, dicen, no, eso ya no es para mí. Esa es una definición específicamente médica. ¿Ya? Médica, ¿cierto? Ahora continuemos hablando de las partes generales. La circuncisión es practicada por 3 motivos esenciales, nada que hacer. Y somos expertos en simplificar, ¿cierto? La primera, ¿qué dice ahí? Profiláctico, ¿cierto? Que es por prevención. O sea, se corta el espacio del prepucio por prevención, porque de pronto hay algún riesgo de infección o de alguna situación, entonces se corta. ¿Claros hasta ahí? Nada que hacer. Si hay alguna duda, me la pregunto. ¿Sí? Si no la sé, la investigo. La segunda el segundo motivo es por motivos médicos. Entonces ahí es cuando hay una afectación del prepucio, ya hay una condición de que tiene implicaciones médicas, una enfermedad, algo que impide el normal desarrollo o funcionamiento específicamente de eso. ¿Listo? Entonces, por medios profilácticos y por motivos médicos. Y la tercera y última tiene que ver con motivos culturales. Y ahí nos encontramos nosotros, cuando tenemos la creencia religiosa bíblica de que todo varón debe hacerse o practicarse la circuncisión. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Continuemos. Datos curiosos. A ver, John, leamos ese dato curioso. La circuncisión es utilizada como método de prevención de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana en África. Varios estudios revelaron en efecto que los hombres circuncidados tenían 2 o 3 veces menos riesgos que otros de ser infectados por el VIH. La queratinización de los tejidos internos que resultaban de la ablación del prepucio permitiría reducir la capacidad del VIH en atravesar la barrera cutánea del pene. Organización Mundial de la Salud. Ok. Un dato de la Organización Mundial de la Salud. Un dato que muestra en medio de todo apenas un beneficio. Ahora, esto para algunos ociosos diría, ay, qué chévere, entonces ahora no es lícito. No, no es lícito. ¿Ya? Simplemente es un dato médico. Porque la relación sexual se debe tener, ¿cuándo? En el matrimonio, bajo la voluntad del Señor, no hay otra manera. De lo contrario, por fuera de ella cae la condición de ¿qué? Complicación. 2 maneras que se pueden tipificar. Cuando son solteros, fornicación, y es pecado. Y cuando son casados, adulterio, y es pecado. Si vamos a los registros bíblicos posteriores, las 2 situaciones son motivos por las cuales, ¿qué pasa? El hombre no entrará al reino de los cielos. ¿Listo? Así que si hay algo puntual que el hombre debe cuidarse de no hacer o practicar, son esas 2 cosas, porque lo dejan por fuera del reino de Dios. ¿Lo digo yo? Lo dice la Biblia. Aunque hay teorías, ¿no? A lo largo de mi vida de ministerio, y ya llevo unos añitos, me he encontrado con cosas interesantes para justificar las relaciones sexuales, inclusive de líderes que he estado a punto de volver.
de golpear. Inclusive de líderes que he estado a punto de darle mundo, pero el Señor nos contó. Pero bueno, ok. Continuemos. Otro de estos beneficios o datos curiosos es que en relación al papiloma humano, que es el cáncer del cuello útero, también lo previene, ¿cierto? Eso dicen los estadísticas. Ahora está de moda colocarle la inyección del papiloma humano a todas las niñas en los colegios, ¿sí? Entonces tengamos cuidado porque nuestros hijos de entrada no queremos que nuestros hijos sean del mundo. Entonces colocar esa inyección de pronto produce es que o sea, que se vayan al mundo. No queremos eso. Continuemos. Ahora, dice que no solo lo hacía el pueblo hebreo, hay otras culturas, ¿cierto? A ver, ayúdenme ahí, ¿quién me va a ayudar ahí? Víctor, ¿se alcanza a ver desde allá? Sí, señor. A ver. Según Heródoto, la circuncisión fue un invento egipcio. La arqueología parece confirmar el dato. Existen numerosas pistas gráficas que nos hablan de esta práctica entre el pueblo de los faraones. La más antigua hallada hasta ahora se encontró en la tumba de Akhanafor. Data hacia el 2300-2200 a.C. Antes de la era. Datos científicos, ¿no? Porque es que las culturas copian lo bueno del pueblo de Israel. ¿Sí se han dado cuenta? Por eso es que usted en las culturas de aquí de Colombia encuentra narraciones muy parecidas a las de la creación, ¿sí? En todas las culturas se habla de un diluvio. En todas las culturas se habla de la diversidad de lenguas. Eso es lo que valida y nos dice que nuestro escrito es valioso y perfecto, ¿cierto? La ciencia dándonos la razón. Muy bien, pero la Biblia nos revela que se inició en el Génesis, no hay nada que sea así, no nos digan que los faraones, la Biblia nos dice que es propuesta de nuestro Dios, ¿cierto? Que Él lo determinó como una señal, como un pacto específico para su pueblo. Ahora, versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Se han dado cuenta cuál es la ley que presenta estos versos? Ley de repetición. Porque dice cuántas veces el Señor ha repetido: tienen que circuncidarse. Es un pacto entre mí y ti, ¿sí? Es un mensaje directo, nada que hacer en relación a las cosas con el Señor. Circuncidar, según la Biblia, viene del hebreo o la palabra hebrea mul, ¿cierto? Que dice recortar, acortar, específicamente el prepucio, circuncidar. Dice se corta o destruir, tiene la connotación o la idea de la palabra hebrea. Prácticamente es recortar, cortar, ¿listo? Y va específicamente dirigido a los hombres. Señal, ¿cierto? Cuando dice circuncidará después la carne de vuestro propicio y será por señal, la palabra señal tiene esta definición. Dice señal literalmente o figurativamente como bandera. ¿Qué hace una bandera? Moverse. Sí, pero no propiamente es lo que queremos enfatizar acá. Una bandera que ¿qué hace? Identifica, ¿cierto? Sirve de guía y de señal. Cuando vamos con la bandera de Colombia sabemos que somos colombianos y eso nos identifica, es una señal ante los demás, ¿cierto? Dice como bandera, como baliza, como monumento. Un monumento se erige para mostrarle a otro que se hace con un propósito, ¿cierto? Augurio, prodigio, evidencias, ¿cierto? Dice dar por señal, divisa, enseña, maravilla y señal. Son las palabras. Todo apunta a mostrar.
a tener una identidad, ¿cierto? A formar parte de. Eso es lo que apunta cuando dice, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Muy bien, aquí se muestra un pacto con condiciones, no hay nada que hacer, porque todos los pactos del Señor tienen beneficios, se convierten en ¿qué? En bendiciones, ¿cierto? Pero también tiene condiciones, y es normal. Primero, Abraham será padre de muchedumbres, mucha gente, versículo 4, lo miramos. ¿Sí? Volvamos otra vez al versículo 4. Dice el versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces es una condición. Ahora, el ser padre de mucha gente conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad se evidencia ¿en dónde? ¿De qué manera? En la manera en cómo iría a dirigir o a gobernar a toda esa gente. ¿Sí? ¿Lo hizo bien? Claro que sí. Porque en el capítulo 18 y 19 veremos, ¿cierto?, que el mismo Señor dice, ojo, porque es que no le voy a ocultar yo nada a Abraham, porque ha transmitido mis decretos, mis leyes, mis estatutos a sus hijos. Así que sí lo hizo bien, lo hizo muy bien. Conlleva una responsabilidad, como la que nosotros tenemos con nuestros hijos en relación a las cosas de Dios. Segundo, se propone que se le dará a él y a su descendencia la tierra prometida. ¿Es verdad? Claro que sí. Entonces ahí coloco una tierra prometida con agua, ¿cierto? Rojiza, claro. Tiene que ser rojiza. ¿Por qué? Porque pues ven Dios. Abraham y su descendencia guardarán el pacto, versículos 9 y 10, perdón. Circuncisión. Sencillo, dice, leamos nuevamente el 9 y el 10, dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidada todo varón de entre vosotros. Una y otra vez dice, será circuncidado todo varón dentro de nosotros, dentro de vosotros. ¿Hay alguna implicación o alguna situación en que determine que un varón no debería ser circuncidado en lo que hemos leído? La palabra todo, ¿qué quiere decir? Todo. Todos. Todos lo deben hacer. Todos los varones. No hay nada que hacer. Y allí se propone eso. Continuemos. ¿Este pacto está vigente? Claro, claro que sí. A esa pregunta solo hay una respuesta, sí, porque lo hemos validado en los anteriores versículos, señora. Sí, pero pastor, imagínate que por eso es que venimos al Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Y yo leía que en el Romanos 1, en el que dice, en el 2, perdón, 2 del 17 al 29, que los judíos y la ley. Así. Entonces, acá es donde se apoya para decir, o sea, las palabras que dijo Pablo, ¿no? Para decir que no, pues dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Pero si no eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ok, ya lo vamos a Y considerar. lo que sigue ahí debajito, entonces ahí es donde los cristianos se apoyan. Ya lo vamos a tocar. Denme unos minuticos, vamos avanzando hacia allá. Pero fíjese que esto me permite dar una enseñanza de cómo debemos validar los temas en la Escritura. ¿Cómo lo venimos haciendo? Desde el Antiguo Testamento y dirigirnos hacia el Nuevo Testamento. No al revés, nunca al revés. Del Nuevo Testamento hacia atrás no se lee ningún libro. Exactamente. Uno debe leer, los libros se leen como se deben leer. La primera parte
la del medio y la del final, porque es lo que me permite tener una idea central y un contexto específico y puntual del contenido del libro. Así que ya vamos llegando. ¿Este pacto está vigente? Claro que sí. Miren el mapa y ahí ustedes pueden identificar Zabulón, Isaacar, Efraín, Benjamín, Judá, ¿qué más? Rubén, Gad, Aser. ¿Qué son esos? Las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y están colocadas en medio de Canaán, ¿sí? Porque es la distribución de las tribus en el territorio de Canaán. Pero hoy dice Israel para los que saben inglés. ¿Cómo se dice Israel? ¿Today? Porque yo leo Today. Israel Today, ¿cierto? Y dice que es un mapa político además de eso. Y fíjense que está Egipto, ¿dónde está? Está la parte de Jordania, ¿cierto? Donde está Arabia Saudita, Siria, y es lo que encontramos hoy en ese mapa. Pero también está Israel. Y si pusiéramos un mapa encima del otro, determinaríamos que es la misma tierra. Y por eso Israel está hoy ahí. No con toda su tierra, pero sabemos que va a estar con toda su tierra. ¿Cierto? Entonces, es puntual sobre lo que estamos diciendo. Y esto valida la palabra de nuestro Dios, que cuando dice promete, pero también cumple. Versículo 9, por sus generaciones, dice, dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú, tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Así que la condición de desarrollar el pacto por sus generaciones todavía está vigente. Todavía está vigente. ¿Listos? ¿Cuántos decimos amén? Y si decimos un fuerte amén. Amén. Muy bien. Continuemos. ¿Qué encontramos? ¿Quién se debe circuncidar? ¿De dónde respondemos esta pregunta? De la misma Biblia, ¿ya? Versículos 10, 12 y 13. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Número 1, todo varón de entre vosotros, ¿sí? Vamos hasta el versículo 13. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Nuevamente pacto perpetuo. Puntualiza el Señor, enfatiza en el escrito. ¿Creemos que el libro de Génesis es palabra de Dios? Entonces debemos validar lo que Él dice, ¿cierto? Allí está su generación, todos bajo la casa, no hay nadie, todos bajo el nombre de Abraham, todos bajo el nombre del Adón, de nuestro Elohim, porque hay sujeción y queremos eso. Dios es un Dios de pactos, ¿sabían? No es un Dios de dispensaciones. Él es el que hace el pacto, no el hombre con él. Es correcto. Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Porque Dios se compromete con su pueblo. Eso es lo que vemos. Continuemos entonces. La descendencia por generaciones. Entonces, versículo 10 nuevamente. Génesis capítulo 17, 10. Este es mi pacto
guardaréis, ¿cierto? Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Señora, señorita. Yo quería decir algo respecto a lo del pacto, porque muchas personas cuando se les habla de eso, obviamente lo primero que dicen es no, eso ya no existe, ya después la cruz, eso ya no, etcétera, etcétera. Sí. Pero, digamos, un ejemplo claro de que los pactos, y más obviamente los que hace el Padre, son eternos y nunca se rompen. Fue el pacto también que él hizo con Noé, con el arco iris. Sí, muy bien. El arco iris, o sea, sigue saliendo, ¿sí? Entonces, cuando, pues, no sé, un día, no sé, yo creo que fue el Padre que como que me dio esa idea, cuando yo estaba hablando de ese tema, y la persona se quedó callada, pues obviamente decía, bueno, sí tiene. Entonces, simplemente con ese tipo de cosas, ya la gente pues puede pensar un poco más como, pues es cierto, o sea, sigue saliendo, no se acabó después de la muerte de Yeshua. Aunque la humanidad no lo contemple. Exacto. Acuérdense que muy bien, gracias Nina, porque esa es la intención y eso es lo que se debe hacer. Los pactos de Dios permanecen a no ser que Él mismo los revoque. Pero cuando tienen connotación o idea de perpetuo, como el arco iris, porque es un pacto perpetuo también, ahí se define. Igual que el de la circuncisión, dan continuidad. Muy bien el apunte, muchas gracias. Dice, el nacido en la casa, el versículo 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y esto nos hace reflexionar sobre algo puntual. No solo se extiende a los naturales, sino también se extiende a los extranjeros. Pero es que ahí dice que comprado por dinero. Sí, claro, porque la acción de comprar, ¿cierto?, implica una condición de ingresar a su casa, de pertenencia. La idea es que llega y hace parte de mi casa. Todo el que haga parte de la casa de Israel, todo el que haga parte de la casa de Abraham, deberá ser circuncidado, ¿cierto? Ahora, meditaremos en esto. El comprado por dinero a cualquier extranjero o extranjeros tiene la idea cuando Yeshua nos compró con su sangre o no. ¿No somos comprados por su sangre? Porque si usted no es comprado por su sangre, tiene un problema. Este problema. Yeshua murió por todos, menos por usted. ¿Se dan cuenta? Un pequeño problema. Ahora, a eso se le une otro problema, que no hay salvación sino en Yeshua. No hay otro camino. Así que es mejor que usted piense, ¿cierto?, que la sangre del Mesías lo compró. Pero curiosamente, el Mesías viene de ese linaje, de Abraham. ¿Sí? Así que como que ¿qué viene siendo? Pensemos en eso. Entonces, ahí está, se evidencia, la historia y la Biblia nos lo cuenta. 30 piezas de plata fueron entregados. Fue el valor, ¿cierto?, o más bien el pago que se dio por el pecado de la humanidad, para que se pudiera derramar la sangre del Mesías. Nunca olvidemos eso, porque el que olvida la obra del Mesías en la cruz niega la salvación. Ahora, ¿cuándo negamos la obra en el madero? Cuando pecamos deliberadamente y creemos que Dios es un Dios que se tiene que aguantar todo. ¿Me hago entender? Pero es que Dios es amor. Claro, lo hemos dicho, la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, lo podemos predicar y lo podemos enseñar. Y les pregunto, ¿Dios es amor? Pero también fuego consumidor.
Además de eso, no tendrá por inocente, no tendrá por inocente, debe ser que el resto no se lo sabe, o no quiere aceptar ciertas cosas. No me respondan, no me digan, no me digan. Génesis 7, del 9 al 10, nuevamente, el pacto es para la descendencia, no me he cansado de decirlo y de repetirlo, ¿listo? Vamos a Gálatas 3:29, porque se presenta el escrito de Pablo. No saquen el dedo de allí de Génesis, vamos simplemente a Gálatas. Y aquí hay algo interesante, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Leamos desde el 19, ¿listo? Para entrar en contexto, porque aquí leemos contextos. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Quién pregunta? Pablo, ¿cierto? El aventajado hermano Pablo. ¿Para qué sirve la ley? Oído, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si no existiera la ley, usted no podría determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Si no existiera la ley, usted no podría decir qué transgrede o qué no transgrede. Así que es un termómetro. Así mira Pablo y así es lo que se define la ley. Por eso creer que Pablo niega la ley es creer que su discurso, ¿cierto?, anda en dos rieles. Y él es bipolar. Sí, eso es. Y yo no lo creo así, simplemente hay que leer juiciosamente. Ya hicimos un estudio de Gálatas. ¿Quedó grabado? No quedó grabado. Creo que tenemos nuevamente que hacerlo para utilizar estos recursos. Para grabarlo. Para grabarlo, ¿cierto? Que esté disponible. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿cierto? Entonces, esto habla de Moisés, ¿cierto? Esto resalta y presenta ¿qué? ¿Quién es ese mediador? ¿Sí? Entre el Padre y los hombres, un solo mediador. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano del mediador. ¿Listo? Ese mediador es Moisés, pero esa promesa, esa simiente es Yeshua, ¿listo? Yeshua es quien es nuestra simiente. Ahora, ¿por qué dice hasta que venga? Porque cuando viene, cuando llega Yeshua, ¿en qué se constituye? En la validación, ¿cierto?, y justificación de la paga de pecados. Lo que quiere decir que la ley recobra sentido aún más, porque Él muere por sus pecados. Y si no tuviera la manera de evidenciar los pecados, ¿sobre qué moriría Yeshua? ¿O por qué moriría Yeshua? Ahora, el que Él venga no implica que ¿qué? Que haya cesado la ley. Porque la ley se convierte en un ayo, recordemos las palabras de Pablo, ¿cierto? ¿Y un ayo qué es? Un tutor, un pedagogo, ¿cierto? Alguien que enseña. Así que siempre debe estar presente. Pero en la medida que llega el Salvador, se nos presenta con esa solución, ¿sí? Y nos muestra la posibilidad de decir, somos culpables y Él nos limpió. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno, ¿listo? Luego, la ley es contraria a las promesas de Elohim, pregunta. ¿Sí es contraria? ¿Qué dice Pablo? A ver, a renglón seguido. En ninguna manera. Dice que Pablo está diciendo que la ley, ¿cierto? Dice la ley y las promesas de Dios no van en contra de él. Para nada.
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Fíjense que aquí ya viene y se muestra la intención de Pablo. ¿Y solo quién puede vivificar? Yeshua, el Salvador, ¿cierto? Porque es el que da condición nuevamente de ser viviente, aún estando muertos en delitos y pecados. Él es el que vivifica, ¿cierto? Pero si la ley por sí sola vivificara, ¿para qué el Mesías? Ahora, el problema de Pablo no es contra la ley. El problema de Pablo es contra las obras que se desarrollan para justificar y decir que son salvos. ¿Claro? Ahí, con esa intención, es que se debe tener claro y se debe leer. Pablo va en contra de las obras que se hacen para salvación, porque Pablo conoció a Yeshua de primera mano y encontró que solo en él hay salvación. Luego entonces, ¿para qué las obras? Para validar lo que yo creo, mi fe. ¿Listo? Continuemos. Luego, la ley es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, claro. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, ¿cierto?, estábamos confinados bajo la ley, ciertamente, es verdad. ¿Por qué? Porque la ley, bajo la ley se juzgaba, ¿o no? Sí. Como se juzga hoy también, solo que hoy se filtra a través del Mesías. Porque en últimas, ¿usted cómo va a ser juzgado a la vuelta de la esquina? O cuando se acabe estos mundos. Por la ley. Por lo que hace o no hace en relación a la ordenanza de Dios. Nada que hacer, ¿cierto? Encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, y ahí es donde dice que ayo significa ¿qué? Pedagogo, uno que enseña. Acordémonos de la condición en esa época donde los padres colocaban a tutores para que guiaran a sus hijos, ¿cierto? Eso es lo que forma la ley, para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ¿cierto?, ya no estamos bajo el ayo. ¿Por qué? Siempre lo ha estado, ¿no? Por el Mesías. Volvámoslo a leer, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. A ver, ¿para qué es el ayo nuevamente? ¿Para qué es la ley? Para enseñar. Para que usted tenga un termómetro, ¿cierto?, de no transgredir las cosas de Dios. Pero cuando ya tenemos la fe, ya conocemos al Mesías, ¿qué hacemos? Nos rendimos a la voluntad del Mesías. Pero ojo, porque el Mesías es ¿qué? La palabra del Señor. Ahora, cuando yo me rindo al Mesías, implícitamente estoy rindiéndome a la palabra del Señor. Ya ese ayo no me aplica, ¿cierto?, porque el juicio cae específicamente sobre el Mesías. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me hago entender? ¿O no mucho? Claro, en Yeshua recae todo el juicio. Pero la ley es la que evidencia. Así que no es que se quite, sino que yo sigo observándola, ¿cierto?, pero siendo filtrada por el Mesías, que es la condición de ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, la guía. Siempre ha sido, la ley ha sido la guía para llevarnos al Mesías. Señor. No digo, bueno, el ayo está constituido, obviamente sí, el ayo está digamos sobre nosotros, es porque para él, digamos, es apto que ese ayo sea puesto, es decir, que él aprueba que, digamos, ese ayo sea sobre nosotros. Sí, claro, ¿hasta que qué? No, pues obviamente, hasta que él venga, sino lo que yo hago referencia a que
obviamente él está de acuerdo porque entonces él hubiera colocado otro tipo de algo. Claro que sí, otro pedagogo, otra situación que controlara o permitiera meditar esa situación, ¿cierto? Dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua, ¿cierto? Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos, ¿cierto? Y ahí tiene que ver muy claro la condición de bautizarse. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois como uno en el Mesías. ¿Qué implica eso? ¿Esto será cierto? Tiene que ser cierto porque está en la Biblia, lo está diciendo, ¿cierto? Lo está diciendo, pero hay que saberlo entender. Porque si no hay esclavo, entonces no vayan a trabajar ustedes esta semana. No tiene una condición de esclavitud. Entonces, ¿a qué se está refiriendo o está enfatizando el Señor aquí? O Pablo, ¿qué está enfatizando? El derecho de igualdad a la salvación, ¿cierto? Y a la remisión de pecados. Yeshua es el filtro, es nuestro Salvador. Y ahí ya no hay diferencia. Cualquiera que se acerque por medio del ayo, ¿cierto? Bajo la sombra del Mesías, encontrará salvación. Sea griego, sea judío, sea extranjero, sea lo que sea. Pero tiene que tener esta condición de este texto. Fíjese que no es un texto fácil. Señora. Bueno, pero acá vemos una cosa. Entonces, lo que dice es que, mire, hay unas controversias porque yo me refiero a cristianos porque pues con eso son los que todos los días me encuentro. Entonces, no, que usted mire que usted está negando a Jesús. Sí. ¿No? Que entonces Jesús ya pagó el precio y él vino para perdonar nuestros pecados. Sí. Que entonces yo estoy negando el que él perdonara mis pecados porque estoy cumpliendo la ley, estoy cumpliendo los mandamientos. Ahí es donde están en esa posición. Ok. Y yo estoy un poquito confundida con eso. ¿Para responderle? Porque, sí, exactamente, porque yo reconozco que Yeshua es mi Salvador y que Él me perdonó, pero Él me perdonó mis pecados que yo había venido cometiendo hasta que lo conocí a Él, y que si ahorita yo cometo un error, pues aquí es que recurro a Él que sigue perdonando, pero entonces, ¿cómo se convalida con ellos de que tengo que obedecer? No tiene que hacerlo, hermano. Sencillamente usted la mira y le dice, usted le dice, ¿usted qué está obligada a hacer? Entonces ella le dice, o le dirá más bien lo que está en la palabra del Señor. Dice, ¿y usted hace lo malo o lo bueno? Entonces ella dirá, no, yo trato de hacer lo bueno, ¿cierto? Y usted le dice, ¿cómo determina usted lo bueno? Dice, no, pues por lo que leo en la palabra. Y dice, yo también. Pero lo bueno se enfoca también en las cosas del mundo, ¿cierto? Y hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas y yo no debo hacer. Ahora, si usted me dice que yo niego la ley, ¿cierto? Por cumplir, o que yo niego la salvación o al Mesías por cumplir la ley, la invito a que haga el ejercicio en el mundo. Suba hacia su carro, ¿cierto? Vea un semáforo en rojo y acelere y pásese. Porque esa es una ley del mundo. El sentido común me dice que yo no debo hacerlo porque está mal. Y si hay una ley del mundo que me muestra que eso está mal y yo me limito, ¿cierto?, a cumplirla, ¿cómo no me voy a someter más a las leyes que Dios pone para conducirme a salvación? Porque es que las leyes me llevan, me acercan, dice Gálatas, que estamos leyendo, al Mesías. Exactamente. ¿O no? Claro. Entonces, el problema es el corazón, que no queremos aceptar las cosas que nos suenan a judíos. Y estas cosas suenan a judíos. No existe un pueblo
más antisemita que el cristiano. Esto suena duro. Lo curioso es que todos dicen Israel, amén, gloria a Dios, venga, hagan la ley. No, eso no es para los judíos, venga. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí se dan cuenta? La gente le es fácil aceptar las leyes del mundo, pero no las leyes de Dios. Sencillo. Se le responde de esa manera. Y además, usted le enseña el versículo 29 de Gálatas capítulo 3, que me dice: si vosotros sois del Mesías, ciertamente ¿qué? Uy, venga, linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Ahora, cuando habla, cierto, de linaje, la palabra sencilla que resuelve es espermatozoide, ¿cierto? Semilla, ser, la ser. Así que ser linaje de Abraham implica encasillarnos. Devolvamos Génesis capítulo 17. ¿Se dan cuenta? Y lo está diciendo Pablo, ¿sí? Si nosotros somos del Mesías, linaje de Abraham somos. Y el capítulo 17 de Génesis me dice, versículos 9 y 10, dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. Así que no juegue, no utilice cortinas de humo para sacarle el justo a la obediencia. Porque si yo soy descendencia de Abraham, ¿cierto? Tengo la condición de ser esclavo del Mesías. ¿Se entienden los dos pasajes? O si no, pues el 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. No hay salida. Todo nos lleva al principio. Porque no se está hablando de dos teorías, no se está hablando de dos tendencias. La Biblia siempre ha hablado de una: el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor tiene condiciones, bien sea para los naturales, o bien sea para los comprados, o bien sea para los que quieren injertarse, que tienen condición de comprados por la sangre de Mesías. ¿Me hago entender? ¿Es claro? Es así de sencillo. ¿A qué tiempo se debe circuncidar? Ok. Versículos 12, 24 y 27. ¿Qué dice? A ver, ayúdenme, Javier, ahí. Y edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y 27, al 27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido. Al 27. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ok, ¿qué nos dicen los pasajes? ¿A qué edad? A los 8 días y a los 99 y a todos los desde los 8 días en adelante. Oído, puntual. Si usted tiene un hijo con su esposo, bueno, su esposa y su esposa, ¿cierto? El esposo y la esposa, perdón. Oído, aquí somos bíblicos. La esposa y el esposo, ¿cierto? Engendran un bebé. Y Dios les da la voluntad, ¿cierto? Y el permiso de tener un varón. Deben circuncidarlo a los 8. Nada que hacer. Porque en este versículo dice, a los 8 días. El problema viene después. Cuando un hombre o un varón se acerca a los caminos del Señor. Entonces ahí apunta la regla.
¿Cuándo debe ser circuncidado? En el momento exacto que tuvo Abraham con Dios, cuando el hombre tenga un encuentro con Dios, un genuino encuentro con Dios. ¿Sí? Aquí no somos de la circuncisión. ¿Cómo se llamaba? No somos judaizantes. Aquí somos bíblicos. Y decimos, sí, tiene que circuncidarse, pero lo debe hacer cuando tenga un encuentro personal, real y material con el Señor. De otra manera, no creo que funcione. ¿Sí? Porque no es pueblo de Abraham, porque no es pueblo de Dios, porque no tiene identidad con la Biblia. ¿Sí? Pero además de eso, miren esto, aquí ha seguido Génesis 21 del 4 al 5. ¿Qué dice? A ver, ¿quién no ha leído? Don Luis Becerra, Génesis 21 del 4 al 5. 21 del 4 al 5. Génesis 21 del 4 al 5. Circuncido Abraham, a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Eso es. Entonces, a los 8 años, a los 8 días, perdón, a los 8 días, todo nacido, ¿correcto? Todo nacido. Continuemos en esta relación. Josué 5 del 2 al 7. A ver, Lina, léase ese, por favor. Josué, no pierdan el Génesis, capítulo 5 del 2 al 7. ¿Qué dice? Desde el 1, Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Josué, capítulo 5. Sí, sí, sí. Ah, sí, que lo tengo más cerca. Muy bien. Estaba leyendo el capítulo 2. Okay. Y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y procede a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho levantar en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ok. ¿Quién circuncidó a Abraham, a Isaac y al pueblo? Abraham. ¿Quién circuncidó a estos hombres de Israel? ¿Qué les está diciendo eso? Hay una regla específica hasta el momento. Oído, Josué 5, 2, 7 dice que se debe circuncidar cuando se acepta al Creador nuevamente.
Porque la condición de que el pueblo se dejara de circuncidar es que ese pueblo que salió, ¿qué dice el versículo 6? La última parte, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, ¿cierto? Por la cual Jehová les juró que no entraría. Así que tengamos claro esto y puntualicemos. Si usted es circuncidado, oído, y no sigue la palabra o la voluntad del Señor, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque ese pacto que simboliza la señal o que se hace por señal queda inválido. Porque usted no está cumpliendo su parte. ¿Se da cuenta? Así que no es solo echarse cuchilla. El cambio es de acá y de acá. Okay. Entonces, o por lo menos caminar hacia ese conocimiento. Porque fíjense que estos pueblos, o este pueblo natural de allí, no fue validado por el Señor. Pero también debemos aclarar algo. El pueblo no entró a la tierra prometida sin antes circuncidarse. ¿Qué nos dice? O sea, ¿qué nos dice? Ok. Que debo estar circuncidado y agradando a mi Señor para poder entrar a la tierra prometida. Cuando no hay una de las dos condiciones, el Señor no valida. Si lo estamos leyendo así, lo estamos leyendo, o lo debemos leer así, porque lo estoy leyendo de aquí. Claro que sí. Circuncisión sin obediencia no funciona. ¿Ahora entienden a Pablo? ¿Ahora entienden a Pablo? El problema y el argumento de Pablo no es contra la ley ni la circuncisión. El problema de Pablo es contra las obras, ¿cierto? Sencillamente obras, que se hacen para sacar pecho, que se alejan de la voluntad del Señor y que encarnan o naturalizan al ser como tal, egoísta y solo queriéndose mostrar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Muy bien, continuemos entonces. Éxodo 4, 24 al 26. A ver, Jennifer, por favor. Éxodo capítulo 4. A la verdad, tú me eres un esposo verdadero. Así le rogó, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ok. Hasta aquí la situación estaba chévere, ¿cierto? Porque en unidad todos los hombres, o todos los que hicieron circuncisión, eran hombres. Hechos capítulo 16 también vincula a hombres. Pablo tomó ¿a quién? ¿A quién? A Timoteo. ¿Y qué? ¿Listo? Lo circuncidó. Y entonces aquí encuentro yo este texto que dice, y aconteció en el camino, ¿cierto? Que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? El Señor quiso matar a Moisés. Y eso ya nos da un elemento de validación. Entonces, Séfora, ¿quién es? La esposa de Moisés. Tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué podemos validar acá? Que el Señor le salió al encuentro a Moisés y lo iba a matar. ¿Por qué?
porque él, como varón de su casa, como responsable de su casa, de su linaje, siendo descendencia de Abraham, no quiso circuncidar, o se le olvidó, se le pasó, no sé, la Biblia no lo muestra, a sus hijos, o a su hijo específicamente en esto, ¿sí? Y dice que tiene condición de muerte. ¿Por qué iba a matar a Moisés? Porque Moisés fue escogido para algo especial. Y nadie, absolutamente nadie que quiera ministerio o ejerza ministerio, varón, puede hacerlo sin circuncidarse. ¿Cómo así, pastor? Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Para hablar de Hechos capítulo 16 tenemos que introducirnos en Hechos capítulo 15. Y todos sabemos que el capítulo 15 enfrenta el concilio de Jerusalén, uno de los primeros, o el primer concilio. Dice el versículo 1 del capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ah, esa es la clave. Los judíos se circuncidan para... Ok, entonces está mal. Eso está mal. E inmediatamente se desarrolla toda una argumentación que recae en el versículo 17 y dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué quiere decir? El desarrollo es que los nuevos convertidos no se circunciden. Simplemente deben cuidarse ¿de qué? De los ídolos, ¿cierto? De esas contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Pero siempre llegamos hasta ahí y nunca leemos el versículo 21, que dice que en relación a esos nuevecitos, ¿qué dice? Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, fíjese que lo que se está validando es lo siguiente: cuando son nuevos, no se sugiere circuncidarse de una vez. ¿Por qué? Por lo que hemos estado estudiando, por la importancia que tiene la circuncisión. Aceptar la circuncisión es validar el pacto del Señor desde Abraham, que es ingresar al linaje escogido del pueblo. ¿Correcto? Como vemos también en Gálatas capítulo 3 versículo 29. Si somos seguidores del Mesías, ciertamente linaje de Abraham somos. ¿Sí? Entonces todo el mundo dice: sí, aquí Pablo dice que no, eso no hay circuncisión y nada que hacer. No, capítulo 16 versículos primeros. Después llegó a Derbe. ¿Quién llegó? Pablo. Ah, bueno, el que estaba combatiendo ardientemente según algunos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado e hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, ¿cierto? Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole. Oído, esta es la condición que debemos recalcar. Número 1, Pablo llegó a una ciudad, encontró a un hombre que era de madre judía, pero de padre griego. Lo que quiere decir que no estaba ajustado al rito de la circuncisión, no estaba cumpliendo el rito de la circuncisión. Pero era un hombre creyente de la Torá, porque dicen que daban buen testimonio. Y Pablo le echó el ojo y dijo: este me puede servir ¿para qué?
para el ministerio, ¿cierto? Pero antes de llevarlo al ministerio, ¿qué hizo? Voilà. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. No puede existir un judío que tenga, o una persona que tenga ministerio o pretenda hacer ministerio, perdón, que no sea circuncidado. Y eso lo saben los judíos. Y eso hoy lo sabemos nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, él y su casa, porque es lo que estaba pasando con Moisés. ¿Cómo es que uno que está haciendo el desarrollo de labor de guiador de un pueblo permite que su descendencia no se ajuste a los lineamientos exigidos por el guiador? ¿Se dan cuenta? Por eso, y solo en esa oportunidad, en toda la Biblia yo veo, si encuentran otro lugar, se acepta una circuncisión de una mujer. Porque además de esa condición que les acabo de mencionar, tiene condición, o tiene la siguiente condición, dice, Yahová le salió al encuentro y quiso matarlo, y Séfora efectuó la circuncisión para salvar la vida de Moisés. Lo que quiere decir que si Séfora no hubiera cortado el prepucio de su hijo, Moisés, ¿sí o no? Así que la condición de Séfora ahí es la condición de atalaya. ¿Y por qué no la tengo acá? Versículo 26. Así lo dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y eso, según un comentario, ¿cierto? Esto es comentario, y es comentario rabino, tengo que decirlo. ¿Ya? Mire, el Targún es este. Targún de, Onquelo, por favor, léalo. ¿Quién está cerca? Targún Onquelo. Por cuenta de esa sangre de la circuncisión, deja que mi esposo sea devuelto a mí. Y cuando él había destinado para él, Moshe, ella dijo, si no fuera por la sangre de esa circuncisión, mi esposo hubiera sido condenado a morir. El Targún Onquelo, también llamado Onkelos o Onkelos. El Targún oriental oficial, oficialmente considerado como Targún de Babilonia, de la Torá. Sin embargo, si cree que sus orígenes provienen de Occidente, de la tierra de Israel, se atribuye su autoría a Onkelos. Ok, ¿esto qué es? Cultura. ¿Ok? Quiero que también aprendan de Targún. ¿En qué sentido? Que existe, ¿cierto? Hay dos, muy bien, hay dos. Ok, hay dos. ¿Sí? Pero es comentario de rabinos. Ahora, este comentario dice que Séfora se convirtió en la medida de esposa de sangre, ¿cierto? Por la acción de la circuncisión. Y si vimos anteriormente que si no lo hubiera cortado, no le hubiera cortado el prepucio a su hijo, Moisés hubiera muerto. Luego entonces la condición de esa acción tiene función de atalaya, porque salvó una vida. ¿Me hago entender? Esto es para que ustedes mediten que no solamente lo dice la Biblia, sino que lo han comentado también rabinos. ¿Ya? Tiene función de atalaya. ¿Y la función de la atalaya cuál es? Leamos Ezequiel 3:17, que ahí hay una gran descripción. Ezequiel 3. A ver, Laura. Ezequiel 3:17. De hecho, desde el 16. Y lea hasta el 21. Vamos ya bien. Laura la 1, Laura la 2, Reina Valera 60, después de Lamentaciones. No, mentira, Laura. Dice, aconteció que al cabo de los 7 días me a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel.
Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, no lo amonestas ni le hablas para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte. Pero si tu amor es limpio y él no se convierte de su maldad, De su mal camino. ya sé que no tengo gafas. Ok, Cris. No, ya. Sin piedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, yo pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no será tenida en cuenta, pero su sangre derramará de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu vida. Ok, esa es la condición o la función de la atalaya. Aquella persona que ve, ¿cierto?, el peligro de otro y avisa o actúa para conservarle la vida de otro. Señor. Bueno, digamos, porque ahí Moisés también hizo con su función, digamos, en cumplir, digamos, que él le transmitió el mensaje a ella porque se fue a la judía. Bueno, era israelita, porque cuando se fue para, bueno, para ir a Israel, y obviamente es porque él le transmitió, digamos, la enseñanza de que el varón debería ser circuncidado al octavo día. Ahí, digamos, también cumple con lo que dice Ezequiel, que obviamente, pues, si alguien que es bueno se retrae a hacer lo bueno, pues, ahí obviamente la función de atalaya se transmitió a Séfora, porque obviamente Moshe le transmitió también el conocimiento de que debía ser circuncidado al varón al octavo día. Sí. Muy bien, tenía que ser así porque, entre otras, la primera seguidora del Señor era Séfora, ¿no? En el sentido de que Moisés tenía por responsabilidad que enseñara a su casa. ¿Sí se da cuenta? Ahora, como les dije hace un ratico, no sabemos por qué se le pasó este detalle. Pero al Señor no se le pasan los detalles. ¿Sí se da cuenta? Así que debemos estar pendientes de las cosas. Ahora, le digo esto, solo se permiten este tipo de situaciones, ¿cierto?, cuando hay esa función de atalaya. De resto, la Biblia nos enseña que la circuncisión la debe hacer un varón. Podemos validarla en toda la Escritura, como vamos a seguir mirando, Señor. No, pues, otro ejemplo que también, por ejemplo, en el holocausto, cuando pues muchas mujeres, obviamente, vamos a ver, bueno, el ejemplo del holocausto es que había una mujer, le pidió una cuchilla a un soldado, y el soldado pues pensó que le iba a matar al bebé. Obviamente también las personas que estaban ahí, que eran judías, también decían como que pensaban que ella estaba loca. Entonces en el momento que pues ella le pidió como tal el pedernal al oficial alemán, obviamente se rió porque pensó que pues iba a matar al niño, y él le facilitó. Entonces pues fue cuando le hizo la bendición y pues se pusió al niño y dijo, te doy un varón para Dios, y no, bueno, sí. Entonces digamos que es una condición extrema en la que la mujer también tiene como porque tiene función de atalaya. Porque nosotros sabemos, ya ellos no, nosotros sabemos lo que implica la circuncisión. ¿Ha sido claro lo que he tratado de explicar? Pero pastor, Señora. pero cuando yo le digo a un señor, a un amigo, dice que usted en la palabra dice que tiene que circuncidarse, entonces me saca Romano. Sí, ya vamos a Romanos. Ya vamos a Romanos. Yo estoy pendiente de lo que me van a decir. Ok, yo también estoy pendiente. Ya vamos a Romanos. Mire, hay una respuesta como hubo para la señora del semáforo. Ok, ¿qué significa la circuncisión, señora? Bueno, hablando de ahorita del tema de que una mujer, pues, o sea, hoy en día, ¿en qué caso una mujer podría circuncidar? O sea, ¿en qué caso podría hacerlo? En ese que Javier dijo. Pero O en la medida en que no haya un hombre o un varón cerca. Claro. No, o sea, ahí no es, ahí médicos. ¿Te das cuenta?
porque es que nuestra responsabilidad, por eso en Hechos 15 se dice los nuevos no. ¿Por qué? Porque deben aprender Shabbat a Shabbat, ¿cierto? De la Torá. Y si estudiamos como hoy lo estamos haciendo, validamos cómo se debe hacer. Pero digamos en la tribulación. Ahí también. Tiene la misma condición del relato del aventajado discípulo amado. Claro, porque si en la tribulación lo que va a pasar es que seguramente estemos dispersos y alguien de las mujeres embarazadas tiene el bebé a los 8 días sin esposo, sin rabino, sin moel, sin médico, ¿qué hace? ¿Sí o no? Ahí está. Posiblemente con un pedernal también. ¿Oído? Ok. ¿Qué significa la circuncisión? Génesis 17:11, señal del pacto entre Elohim y el hombre, ¿cierto? Es una señal, no hay nada más que hacer. Ahora, señal tiene la implicación de signo, seña, marca o medio que informa, ¿se dan cuenta? Algo que indica, que nos muestra, avisa o advierte de algo. ¿Esa señal de qué nos advierte? De que somos pueblo de Dios y sin ella, difícil, ¿no? Y que no vaya a cometer el pecado. Ok. Alguien me preguntaba, un amigo de Brown, diga pastor, bueno, en esa época no me decía pastor. Y ahorita tampoco. Decía, oiga mi hermano, ¿y por qué? Tengo una pregunta que no pude responderle a mi hijo. Y me dijo, ¿y por qué la señal tiene que ser específicamente ahí? Y el niño preguntaba, papá, ¿por qué no en la frente? Donde todo el mundo la vea. Si es una señal, debe todo el mundo verla. ¿Por qué tiene que ser ahí? Ah, esa fue la respuesta. ¿Sí o no? Básicamente, la señal se hace de un pacto que continúa a través de la cera, la descendencia, la semilla, ¿cierto? Y por ahí es que viene, ¿ya? Es una señal para el pueblo que genera continuidad ¿de qué? Generación en generación. Digamos que eso pasaba cuando los macabeos sabían que eran judíos porque tenían la circuncisión. En todas las guerras. ¿Qué hacían los nazis para saber si eran judíos o no? Los desvestían. Ok, los desvestían, ¿cierto? Y eso se convierte en señal. Usted es judío. ¿Por qué? Ay, no sé. Ahí está. Por eso los romanos prohibieron, dentro de las 3 prohibiciones, digamos que Cristo al pueblo puede nombrar el nombre, la circuncisión y guardar el Shabbat. Ok, prohibiciones producto de qué? Del miedo a los hombres y a las persecuciones. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que si estamos perseguidos, ¿no lo hagamos? Hay que meditarlo, porque hoy estamos aquí sentados, ¿cierto? Yo estoy con un vaso de agua, lo levanto, paro, me concentro, leo. Pero cuando estemos en situaciones difíciles, ahí vamos a saber de qué estamos hechos. Ahí vamos a saber. Muy bien, Hechos capítulo 7, versículo 8. Hechos 7, 8. Vamos a pasarnos hoy un momentico más. 7, 8. Dice la palabra del Señor: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Ya? Continuidad. Y muestra la descendencia y la acción del pacto en toda su casa, no solo en Isaac, ¿correcto? Continuemos, Señor.
Profesor, una pregunta. Digamos, un ejemplo, faltan 3 días para Pesach. Correcto. La norma dice que el varón que no esté circuncidado no se puede presentar en la cena. Sí. ¿Sí? Y digamos, yo no un ejemplo, yo no tengo ese encuentro genuino como tal con el Eterno. ¿Cómo decirlo? O sea, igual me tengo que circuncidar para presentarme a la cena o tengo que esperar hasta que tenga ese encuentro con el Señor para poder circuncidarme y presentar a la cena. Mire, bonito. Mire lo que dice acá. Para celebrar Pascua se debe ser circuncidado. Pero es la única fiesta a la cual están invitados los hijos de Israel. Ahora, los hijos de Israel tienen una condición especial. Para ser hijo de Israel o pueblo del Señor, se necesita, primero, creer profundamente en el Señor. Segundo, ser circuncidado. Tercero, pertenecer y hacer acciones que lo identifiquen, ¿cierto?, con el pueblo. Les tengo noticias. Cuando nosotros llegamos con todo el cable puesto, la pila puesta, y llegamos a la fiesta y nosotros dijimos de una, celebremos. ¿Qué cree que pasó? No pudimos, porque fuimos a la Biblia y se murió un pariente cercano. Fuimos al velorio y después miramos, ¡oh! Oiga, no se puede hacer, no podemos hacer pesas. Pero eso es una condición de misericordia, digo yo, conmigo y mi casa. Ustedes son mi casa. ¿En qué sentido? En que están bajo mi autoridad. Gústeles o no. Porque dice que bajo tu casa y ustedes están bajo mi cuidado espiritual. ¿Se dan cuenta? Así que Dios no me lo permitió a mí para no infringir su palabra, porque hubiéramos tomado indignamente esa. Así que no, debemos estar genuinamente convencidos de que somos parte del pueblo del Señor y que lo queremos seguir, no solo de manera momentánea ni por comer cordero. Es porque debemos hacerlo y porque estamos absolutamente convencidos. Señor, con corazón, perfecto, muy bien. Porque Señor, obviamente, digamos, en el pacto renovado, cuando el Mesías dijo que haréis esto en memoria de mí, obviamente estaremos incumpliendo ya nuevamente en algún pecado contra él, que es no hacerlo en memoria de él. ok, muchas gracias, aventajado estudiante y discípulo humano. ¿Cierto? Porque es verdad, el Señor retoma y dice, hacer esto en memoria de mí. Y en memoria de mí es poner la mente ahí y devolverse a todo lo que representa la memoria de él. ¿Listo? Muy bien, no vamos a leer el versículo. Dice, pero luego no basta solo con circuncidar el corazón. Es lo que nos propone, ¿no? Ahora, ya hablamos de la parte fácil. Hemos hablado de la parte fácil. Y yo creo que vamos a dejar aquí, porque son las 7:10 de la noche. Vamos a dejar acá. Así que posiblemente en 8 días se partirá la enseñanza en 2, ¿cierto? Circuncidar el corazón. Vamos a puntualizar en 8 días sobre eso. Si quieres saber si sí o si no, no se lo pierdan. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Ya casi me faltaba muy poquito, solo como con todo el contenido de ellos. Muy bien, vamos a orar. Dámosle al Señor que agradezcámosle por este día, por este estudio. No creí que se iba a alargar tanto, pero bueno. Oremos. Ay. Ya.
clase de colocarse. Señor Padre poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, en esta tarde, Señor, en esta noche. Colocamos nuestras vidas delante de ti, te agradecemos por enseñarnos, bendito Dios, estas cosas valiosas que siempre han estado en tu palabra, bendito Dios. Unidos, Padre celestial, en torno a ella, Señor, tú nos bendices, Padre celestial, escudriñando. De la gloria que nuestro corazón siempre esté inclinado a hacer tu voluntad y no la nuestra, bendito Dios, porque ciertamente eso conducirá, bendito Dios, a agradarte a ti, Señor, y justamente es lo que queremos. Te alabamos en esta noche y te damos gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén.